Bueno, ya estamos transmitiendo, Nati. Perfecto, bueno. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Natalia, pertenezco a Memoria Palermo. Quería darles hoy la bienvenida a este nuevo encuentro de nuestras charlas con memoria que impulsamos desde la agrupación para seguir con nuestra tarea militante en este contexto, en estos tiempos. Vamos a tener la oportunidad de conversar con el periodista, abogado y un militante de los derechos humanos, Pablo Yonto, sobre los juicios por delitos de lesa humanidad. Pero antes de empezar, me gustaría comentarles en primer lugar que Memoria Palermo es una asociación civil que forma parte del Movimiento de Barrios por Memoria y Justicia y que seguimos el camino de los organismos de derechos humanos trabajando por la construcción de la memoria, la búsqueda de la verdad y el reclamo de justicia. Una de nuestras actividades, y por la que nos conocen por lo general, es la construcción colectiva y la colocación de baldosas que marcan los pasos de los compañeros detenidos desaparecidos y las compañeras detenidas desaparecidas que vivieron, caminaron, militaron, estudiaron y trabajaron en Palermo. Con estas huellas de memoria lo que pretendemos es recuperarles para la historia de nuestro barrio y de nuestra ciudad. También quería comentarles que, bueno, se me va a dificultar esto, pero que esta actividad se da en un momento que no es fácil para nosotros y nosotras, y es muy especial porque recientemente, el último jueves 9 de julio, partió nuestro compañero Mario Clavel, un gran compañero, generoso, incansable, invaluable, un militante peronista de toda la vida, montonero, preso político de la dictadura cívico-militar eclesiástica, como la mencionaba él, todo un luchador de los derechos humanos, un referente político del proyecto nacional y popular en nuestro barrio, en Palermo, impulsor de espacios militantes como Palermo K, entre otros muchos compañeros y compañeras, también del Comité por la Liberación de Milagro Sala y de los presos políticos en el barrio, y el presidente, nuestro presidente, pilar y sostén de esta asociación civil de Memoria Palermo, fue él quien nos reunió a todas y a todos en torno de esta tarea, de esta gran tarea colectiva. En definitiva, se nos fue un gran amigo. Y esto va a ser difícil. Va a ser difícil. Su ausencia se nota y se va a notar, pero nos dejó una tarea para hacer, nos dejó trabajo, porque él confiaba en nosotros, este trabajo de seguir construyendo memoria, todos y todas juntos y juntas, quienes integramos la asociación y quienes quieran sumarse a esta tarea. Y él nos va a estar acompañando con su ejemplo, su fuerza y su energía, seguramente. Entonces me ponía a pensar que qué mejor homenaje que hacerle a Mario que esta charla, ¿no? Para continuar con esta tarea y especialmente tratar este tema, que es el estado actual el recorrido por este tema de los juicios por delitos de lesa humanidad, porque a él le preocupaba y le ocupaba mucho este tema también. Entonces, como mencioné, lo tenemos a Pablo Yonto, que solamente voy a mencionar algo, porque, a ver, resumir su trayectoria no terminaríamos nunca, pero Pablo nos puede dar un recorrido amplio y completo por este tema,
recordar que él cubrió el juicio a las juntas y que como abogado hoy lleva muchas de las causas que están en proceso en tribunales. Así que los dejo con Pablo y con Sol, que va a moderar la charla. ¿Vos, Sol, primero? Sí. Gracias, Pablo. Bueno, soy Clara Sol Ponce, soy hija de desaparecidos y milito en Memoria Palermo desde 2013. Los compañeros me encontraron colocando una baldosa también. Y justamente así quería abrir nuestra charla, ¿no? Contando que en la colocación de cada baldosa siempre asistimos a una experiencia única de reconstrucción colectiva de la memoria. Hemos vivenciado reencuentros de hijos e hijas con compañeros de militancia de sus viejos, entre compañeros que la dictadura y la persecución habían separado por décadas y se reconocían en ese homenaje, e iban aportando datos históricos que también nos permitían ampliar la verdad y que revivían, por supuesto, el deseo de seguir luchando por obtener justicia. En algunos casos tuvimos la suerte de que todo este trabajo desembocara en una acción judicial. Pensamos que en los juicios de lesa humanidad estos movimientos obviamente están presentes y queremos, Pablo, que nos compartas tu mirada en relación a la importancia y los objetivos que tienen los mismos. Bueno, buenas tardes. Gracias a todas, a todos, gracias a Memoria Palermo. No hay forma, digamos, de empezar esta conversación con ustedes, esta ronda, sin que nos pase por la sangre, por el alma, el recuerdo de Mario. Mario es parte de esta ronda, Mario ha sido siempre parte de esta historia, no solo por la memoria, la verdad y la justicia, sino por esa historia militante de aquellos años 60 y 70, y que pasó por la cárcel y que pasó por tantas calles, avenidas, plazas y veredas de Buenos Aires y del país dando esa pelea. Tanto hemos compartido con Mario en distintos lados, ustedes tuvieron la enorme suerte de tenerlo más tiempo, nosotros de verlos en distintos lugares y de alguna vez compartir mucha música, pero creo que estamos en una semana especial y supongo que para ustedes debe ser más especial todavía y ojalá que toda esa fuerza de Mario y lo hermoso que fueron los textos de sus hijos, leerlos y saber que nos faltaba todavía conocer una gran parte de Mario, esas cartas, esos textos, ese Mario nos va a estar acompañando hoy y toda la vida. Así que bueno, arranco con el agradecimiento a ustedes, porque ustedes forman parte del enorme movimiento de derechos humanos en la Argentina, que ha hecho posible que hoy, aún con cuarentena y aún con todas las dificultades, nuestros juicios estén marchando. Y más allá de algún detalle que vamos a contar, de algunas dificultades, creo que la historia de los juicios también va a tener su tramo de historia en cuarentena, y que vamos a poder decir orgullosamente, ¿no? que también en esta etapa difícil de la Argentina y del mundo pudimos sentarlos y hacer justicia, y pudimos tener a nuestras y nuestros testigos dando su palabra y reclamándole justicia frente a la computadora, frente al celular, desde su casa a los jueces, ¿no? Esto también va a llevar unas cuantas páginas de la historia de los juicios por delitos de lesa humanidad. En estos 4 meses nos han dejado Mario y nos han dejado algunas madres. Por eso también quiero contarles esto, porque forma parte de nuestra consigna central de hoy. Hoy necesitamos que los juicios se aceleren y cada día necesitamos gritar más fuerte que estos juicios se aceleren.
no hay ningún motivo para retrasarlos, ni siquiera la pandemia, ni siquiera la cuarentena, pero mucho menos hay motivos cuando no había pandemia y cuando no había cuarentena. Y si bien estamos entrando aparentemente en una fase que durará un poco más, pero que indicaría que va a ser la fase de salida de la cuarentena, bueno, vamos a tener que duplicar los esfuerzos para que esta consigna, que es la número 1 hoy, les diría que hasta empata con la consigna de juicio y castigo a los culpables, que es aceleración de los juicios. Tenemos que lograr que este año alguna medida salga desde algún lado, sea el ejecutivo, el legislativo o el judicial, para que estos juicios no sigan teniendo la misma demora que tienen hoy. Ese es nuestro principal problema. Bien, aún con esto, aún con esta carga de la lentitud de la justicia, quiero contarles que se han reanudado gran parte de los juicios y que cuando uno quiere hacer la historia, ¿no?, de todo lo que ha pasado durante estas décadas, desde el ahí mismo en adelante, hasta hoy, por supuesto que tenemos hitos y tenemos momentos más duros que otros. De todos modos, aún con esos momentos duros, el movimiento de derechos humanos logró, de una o de otra manera, en la calle, con leyes, con ingenio, cada uno de esos obstáculos intentar derribarlo, cada una de esas vallas intentar saltarlas. Y mucho de lo que se hizo en estos tiempos tiene que ayudarnos a nosotros a también apurar la inventiva y las acciones, cada uno desde su lugar, cada uno desde su ámbito y territorio, para hacer los reclamos correspondientes. No es que estemos con problemas serios, estamos con problemas, pero así como hay que destacar, y lo quiero hacer, de todo lo logrado, queremos poner el acento, y hablo en plural porque es una preocupación de muchas comisiones por la memoria y de muchos abogados y abogadas. Tenemos que poner el foco hoy en ver cómo logramos este primer gran objetivo. La situación actual de los juicios es, por supuesto, nacional, ¿no? Si bien vamos a dedicarle un poco más de tiempo a lo que ocurre en Capital y Gran Buenos Aires, hay un panorama nacional que indica que en todas las provincias hay actividad judicial, en algunos casos reanudándose los juicios en forma oral, y en otros casos peleando nuestros compañeros y compañeras en las provincias para que se reanuden. Por ejemplo, en La Plata estaban a punto de reiniciarse un par de juicios y todavía no se ha logrado. La Plata es una de las jurisdicciones más grandes en cuanto a cantidad de desaparecidos, y ahí hay que dar una pelea muy fuerte. Estamos un poco mejor en el Gran Buenos Aires y en la capital, pero hay provincias que todavía no han logrado reanudar sus juicios y hay otras que sí lo han logrado. Y esta posibilidad que nos han dado estas herramientas tecnológicas, que tienen sus ventajas y sus desventajas, de las cuales vamos a contar algunas cosas, implica precisamente esto, que hay capacidad para hacer cosas, y que cuando se puede vencer ese no que te dan siempre de entrada, bueno, estas herramientas en los juicios demostraron que sí, que se podía derribar. Y también derribar algunos problemas que tenemos nosotros, ¿no? Problemas de decir, bueno, no, los juicios tienen que ser presenciales porque si no se pierde el espíritu que hay en estos juicios orales. Bien, eso está bien, pero hoy la necesidad de hacerlos lo más pronto posible y no perder más tiempo nos obliga a que recurramos a estas herramientas y que le demos el visto bueno, porque son las herramientas que posibilitan que estos juicios continúen. Esto
lo digo a raíz de un debate que hubo allá por abril, y digo allá por abril, parece lejano, pero bueno, es el cercano abril, cuando parecía que teníamos todavía para un rato de cuarentena, y desde algunos ámbitos se dijo, no, ¿cómo vamos a hacer juicios por delitos de lesa humanidad frente a la computadora y cada uno en nuestras casas? Eso no puede ser. Y bueno, y se armó ese primer gran debate, y bueno, hoy están instrumentándose los juicios por esta vía y estamos pidiendo que se hagan por esta vía. ¿Por qué? Porque la prioridad pasó a ser el tiempo, ya no la forma. Y el tiempo tiene que ser una cuestión central. Sea cual sea la medición que ustedes tomen, digo, estamos siempre hablando de 4 décadas para arriba, salvo los hechos ocurridos en 1981, 82 y 83, digo, estamos hablando de la gran mayoría de los casos con más de 40 años de antigüedad y por lo tanto exige esa respuesta más rápida. No son más prioridad para el Poder Judicial los juicios. Primera cuestión que hay que entender. El Poder Judicial dejó de ponerlos en el primer lugar de su agenda, si es que alguna vez lo estuvo, que parece que lo hubiese estado en 2 momentos de la historia argentina, ¿no? En 1985, con el juicio a las juntas, y en los primeros años de Néstor en el gobierno, cuando realmente se notaba desde el Poder Judicial y sobre todo desde la Corte que los juicios tenían este primer lugar en la agenda. Y esto se ha perdido, y se ha perdido centralmente por culpa del Poder Judicial. El Poder Judicial dejó de tenerlos en su agenda. Y eso ya está repercutiendo en la situación de los juicios, ¿no? O sea, en este momento hay muchísimos tribunales que los juicios los están haciendo con una audiencia por semana y algunos con una audiencia cada 15 días. Y hemos llegado el año pasado a tener juicios por delitos de lesa humanidad con una audiencia por mes. Esto señala claramente la gravedad del problema. Y el problema está focalizado en el corazón y la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema. La Corte Suprema dejó de darle importancia a estos juicios, dejó de funcionar como el organismo judicial que daba las directivas centrales, y entonces los tribunales se relajaron y cada uno más o menos hace lo que quiere. Cada tribunal hace lo que quiere, cada juzgado hace lo que quiere. Y entonces es ahí cuando se corrió el velo y se empezaron a ver los tribunales buenos, los jueces buenos, los jueces y las juezas interesados en estas causas y los jueces y las juezas desinteresados en estas causas. Por supuesto, en el medio de todo esto quiero aclarar, no ocurrió desde el macrismo, esto ocurrió ya desde los últimos años del gobierno de Cristina, este relajamiento del Poder Judicial, que por supuesto, enfrentado en aquel momento al gobierno de Cristina, y sobre todo desde la Corte, fueron generando esto, yo no sé si por espíritu de revancha contra el gobierno de Cristina, o simplemente por la cuestión ideológica conservadora que mantiene gran porcentaje de la justicia en la Argentina. Entonces hoy tenemos que algunos juzgados se mueven más rápido que otros, que algunos tribunales se mueven más rápido que otros, y tenemos una situación bastante desigual en el país. Y por supuesto, esa cabeza del Poder Judicial, que es la Corte, necesitamos nosotros ejercer una presión sobre esa Corte. Esto es materia de debate y de discusión para nosotros, lo tiene que ser. ¿Qué podemos hacer para presionar a la Corte para que nuevamente se ponga como punto número 1 en la agenda los juicios por delitos de lesa humanidad? Y acá hay una doble tarea, ¿no?, para hacer. La que tenemos que hacer desde las abogadas, los abogados, las comisiones, los organismos, y la otra tarea que tienen que hacer todas las instituciones militantes y vivas de la sociedad,
para no perder el hilo de la memoria en ningún rincón de la Argentina. Que la Argentina sepa en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en los ámbitos territoriales, etcétera, que hay mucho para hacer, que mucho se hizo, pero que hay mucho para hacer. Y que si necesitamos tener memoria y verdad en los ámbitos de nuestra vida cotidiana, necesitamos tener justicia. Y que por lo tanto la trascendencia de estos aspectos la tenemos que llevar a todos esos territorios. Y que tenemos que usar las claves de nuestra imaginación para poder ver cómo entramos o seguimos entrando a las escuelas, cómo entramos y seguimos entrando a los sindicatos, cómo entramos y seguimos entrando a las universidades, a los lugares de trabajo, a los barrios, a todos los ámbitos donde esta llama tiene que continuar encendida. Mucho lo que se ha hecho en estos años, y por poner una fecha, es mucho lo que se ha hecho del 2003 en adelante. Por supuesto, esto significó pasar el temporal de los 4 años del macrismo, pero aún en esos 4 años del macrismo, también ustedes, nosotros, todos los organismos, supieron ejercer esa voluntad militante para que esta llamita no solo no se apagara, sino para que se multiplicara. Y esto es lo que hay que seguir haciendo, o sea, esta invocación a que se están haciendo cosas, pero no nos quedemos conformes con lo que se está haciendo, tiene que ver con lo que les dije al comienzo. Hay una necesidad de tiempos, pero también hay una necesidad de que el puente que quieren romper, que el enemigo quiere romper, el puente de memoria entre las generaciones más veteranas, las generaciones intermedias y las generaciones jóvenes, ese puente que hay que trazar con las generaciones más jóvenes todavía, con los adolescentes de hoy y con los niños de hoy, ese puente que quieren romper, y que Macri quiso romper claramente con su discurso de los derechos humanos son un curro, bueno, que ese puente no lo logren romper. Y para que no rompan ese puente, lo que tenemos que hacer es construir la mayor cantidad de puentes posibles, de todo tipo, por decir uno que sigue activo y ustedes lo tienen muy activo, el puente de las baldosas, que es uno de los miles de puentes a construir para que esa memoria no solo no se pierda, sino que hierva esa memoria, mantenerla hirviendo. Bueno, vamos a tener que pensar muchas más cosas para que esa memoria continúe ardiente. Si esa memoria continúa ardiente, los juicios se van a mover más rápido, los juicios se van a mantener y la Argentina va a seguir siendo un país donde la consigna, a donde vayan los va a mantener su vigencia, pasen los años que pasen. Y sobre todo la memoria de los compañeros y compañeras, de lo que hicieron, de su militancia, va a continuar en cada rincón. Este panorama, por supuesto, no puede de ninguna manera menoscabar las cosas buenas que han ocurrido durante todo este tiempo. Digo, durante todo este último tiempo, por poner unos años, digamos, los últimos 5 o 6 años, que fueron difíciles y que ahora la cuarentena lo puso, duplicó, digamos, la dificultad, bueno, demostraron que efectivamente la memoria está viva y que tenemos mucha esperanza en que esa construcción continúe y que se puedan hacer una serie de acciones que nos inviten y nos lleven a acelerar estos juicios. Hace unos años nosotros, por ejemplo, ni imaginábamos que iba a aparecer un colectivo llamado Historias Desobedientes, ¿no? Historias Desobedientes es un colectivo formado por familiares, ya no digo hijos e hijas de genocidas, sino familiares, porque se fue extendiendo, de represores que no solo aparecieron por una cuestión propia de dignidad humana, sino que aparecieron también para formar parte
de tantos organismos al impulso de los juicios. O sea, yo les tengo que contar que Historias Desobedientes se ha presentado, por ejemplo, como amicus, es decir, como amigo del tribunal, para ayudar desde lo técnico en apresar, detectar, llevar a la cárcel y llevar a juicio a represores. O, por ejemplo, han dado testimonio el año pasado en un juicio para que se condene a represores, y han dado testimonios apuntando a sus propios familiares como represores. Este ha sido un hecho histórico en la Argentina, y ha sido un hecho histórico que podríamos decir, bueno, es un grupo grande, en crecimiento, que vienen a las marchas y que sacan materiales, han sacado hace poquitos días un libro, pero yo les tengo que decir como abogado que además han hecho un aporte concreto en los juicios y lo van a seguir haciendo, y por lo tanto se convirtieron en un motor más en el impulso de los juicios, ¿no? Lo que fue la lucha por tirar abajo el 2x1, que ustedes y nosotros nos vamos a acordar para siempre de aquella movilización espectacular en todo el país en repudio a ese fallo de la Corte. Bien, pero todo eso, ¿qué generó? Y generó dentro del propio Poder Judicial una alerta de que evidentemente hay un sector de la sociedad que va a salir a exigirle rendición de cuentas a ustedes los jueces y las juezas, cuando hagan algo que vaya en el sentido contrario al reclamo de juicio y castigo a los culpables. Y eso se tenía que notar, y efectivamente se notó. No hubo más sentencias que confirmaran el beneficio del 2x1 a un genocida más que a Muiña. Y ese represor, Muiña, después del 2x1 fue condenado por otro juicio, enviado a prisión, hoy está en la cárcel, y las vueltas del destino. Es el único genocida que contrajo coronavirus. Y hoy está en el Hospital Muñiz, aquí nomás cerca de mi casa, haciendo el tratamiento para que, terminado el mismo, bueno, vuelva a su lugar, que es la cárcel, la unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo. Y esto también es producto de la lucha, y también se tenía que ver reflejado en algo que pasó durante la cuarentena, ¿no? La mayoría de los genocidas pidió en todo el país ir a prisión domiciliaria o ser excarcelado por el virus. ¿Por qué? Porque decían que en las cárceles el virus iba a entrar, se iban a contagiar más rápido y que por lo tanto iban a quedar, por su condición de pacientes de riesgo, por la edad que tienen y las afecciones que pueden tener, iban a quedar más pronto en peligro real de muerte. La respuesta hubo que darla, ¿no? Las primeras semanas de la cuarentena fueron durísimas en cuanto a contestación de pedidos, ¿no? Hubo la verdad un pandemonium de presentaciones, y desde todo el país, tanto abogadas y abogados como fiscales, tuvimos que salir a contestar, a presentar recursos, a llegar hasta las cámaras de casación, y por suerte hoy podemos decir que casi el 80% de esos pedidos fueron rechazados en primera instancia, a veces rechazados en segunda instancia, y a veces rechazados recién en tercera instancia por parte de la casación. O sea, se logró mantener a gran parte de los más de 300 genocidas que están en cárcel común en la unidad penitenciaria. Solo unos pocos, y por razones más que nada, de la seriedad que decían los tribunales de sus afecciones, fueron beneficiados con la prisión domiciliaria transitoria hasta que termine la cuarentena. Pero bueno, eso también fue una batalla a dar en este escenario de cuarentena. Mientras tanto, los juicios se fueron reanudando, y hoy tenemos juicios que se hacen por esta vía, por esta plataforma que están viendo ustedes, Zoom,
por plataforma Jitsi. Algunas audiencias en los juzgados de instrucción se están tomando por videollamada de WhatsApp, algo que el 18 de marzo jamás hubiésemos pensado en la Argentina, que un juez o una jueza se hubiese animado a hacer una videollamada de WhatsApp, que es como lo más simple, para tomarle declaración a un testigo, ¿no? Y empezaban las preguntas. Bueno, pero ¿y cómo acreditamos la identidad? Y hacerle poner la cédula, qué viejazo, el DNI frente a la pantallita y que te lo muestre. Y cuando vos puedas leer ahí, ya sabés que es ese señor. Es lo mismo que cuando te muestra la cédula. Si tenés mañana alguna duda, lo haces concurrir de nuevo y que te la traiga el DNI. Y así empezó, ¿no? En abril empezó la primera audiencia por videollamada en un juzgado de instrucción de WhatsApp, y se acreditó la identidad y la compañera pudo declarar. En el medio de esta cuarentena se confirmó la existencia de un nuevo centro clandestino que no estaba registrado, el de la calle Bacacay al 3500 en el barrio de Floresta. En el medio de la cuarentena, cuando no se podía hacer, cuando decían que no se podía hacer nada, en la Argentina se logró identificar un nuevo centro clandestino, sacarle fotografías, contar con el favor, si quieren, pero de buen humor y de buena onda, de los dueños actuales de esa casa para permitir que en plena cuarentena se hiciera esa, no fue una inspección ocular, pero fue una sección de fotografías, para que luego esas fotografías le fueran exhibidas a testigos sobrevivientes que estaban en Europa y en la Argentina, y que por videollamada de WhatsApp o por Zoom corroboraron que ese era el lugar de cautiverio en el que habían estado. Todo esto, y mucho más, podríamos decir, ocurrió en estos 4 meses. Por lo tanto, si estamos avanzando de esta manera, aún con las dificultades, bueno, tenemos que prepararnos para que cuando termine esta cuarentena y podamos ya estar con barbijo seguramente en la calle, en los juicios, en las audiencias, etcétera, bueno, que todo lo que podemos hacer y mucho más aún, lo plasmemos, lo hagamos, ¿no? La situación actual del panorama de los juicios, digo, tiene por supuesto como componente central los testigos, ¿no? Ahí tenemos una cuestión difícil y un problema también que se puede resolver, pero que no podemos esconderlo, no podemos taparlo. Sin duda no es lo mismo declarar por Zoom desde la casa que declarar en una sala donde atrás hay 25, 30, 40, 50 compañeros que van a estar al lado tuyo cuando salgas de la sala y puedas abrazarte fuerte con compañeros de militancia, con familiares, y puedas sentir el calor enorme del movimiento de derechos humanos. No es lo mismo, en eso estamos de acuerdo que es el punto más negativo de estas audiencias que se hacen en forma virtual o en forma digital. Ver a un testigo declarando en su casa, a veces solo, o a veces acompañado por un hijo, o por el esposo, la esposa, la compañera, el compañero, por supuesto nos parte el alma, porque se quiebra, porque llora, o porque, bueno, expresa sus emociones, y hay poco espacio para la contención. El Centro Ulloa de asistencia a las víctimas está haciendo lo que puede, también manejándose por esta vía en la asistencia, o a veces concurriendo personalmente a la casa de quien va a declarar, tomando los recaudos, pero es una de las dificultades que tenemos. Y por eso la vamos a tener que resolver de alguna manera, tal vez diciendo, bueno, este testigo no tiene que declarar por esta vía, mejor esperar unos meses
y que declare en forma presencial. Pero eso es algo que sabíamos que podía pasar, pero se ha comprobado ya con varios juicios reanudados que es un tema a tener en cuenta. Y por supuesto, lo vamos a tener que plantear, y lo estamos planteando con los testigos que vienen para la semana que viene, que, aclaro, los juicios continúan porque la feria judicial ha quedado postergada, se ha resuelto que no hay feria judicial, por lo tanto la semana que viene hay juicios en San Martín y hay juicios en Capital. No va a haber vacaciones de invierno, afortunadamente, porque, bueno, los tribunales están en deuda y la verdad no necesitamos que se tomen vacaciones, por lo menos los jueces, los empleados tal vez sí, pero los jueces ya bastante daño muchos nos han hecho. Por lo tanto, bueno, esta es una dificultad sin duda de los juicios. No es la mayor, pero es una dificultad a tener en cuenta, la situación de declarar en la casa, muchas veces solo o solamente acompañado por una persona. Es un elemento a tener en cuenta. No vamos a poder tener durante un tiempo acciones que requieren la presencia, como por ejemplo son las inspecciones oculares, o sea, ir con un sobreviviente a examinar, ver un centro clandestino, no se va a hacer, pero por ejemplo, uno de los actos jurídicos que pensábamos que no se iba a poder hacer por la cuarentena, hace 10 días se pudo hacer, y también es una demostración de cómo, empujando y presionando, los juzgados entienden, ¿no? El reconocimiento de fotografías es uno de los tantos actos judiciales que hay que hacer en la investigación. ¿Eso qué quiere decir? Es poner a un testigo frente a un álbum de fotografías de genocidas, de 50, 100, 200 genocidas, de la policía, del ejército, y que el testigo los mire y diga, bueno, la foto número 8 se parece al que entró en mi casa. La foto número 123 se parece al que estaba en el centro clandestino. Esto hace 10 días se pudo hacer. El juzgado, por supuesto, demoró más que lo que pasaba antes de marzo. El juzgado acercaba la fotografía a la pantalla y le decía al testigo, este es el número 1, usted lo reconoce. El testigo se acercaba, miraba, decía, a ver, corrémelo más, etc. Tardó 1 hora más que lo que tardaba antes, pero se pudo hacer ese acto también. Así que lentamente o cada vez más rápido se van superando esas dificultades. Cuento esto, que algunas son anécdotas y otras son ya hechos muy potentes y fuertes. Cuento esto para también darnos aliento respecto de lo primero dicho, ¿no? O sea, pasamos la impunidad primera, la de los tiempos de los milicos, sin justicia. Pasamos los tiempos del alfonsinismo, con una ilusión de los juicios y el juicio a las juntas y que podía ser posible juzgarlos a todos. Y vinieron los mazazos de la obediencia debida, primero el punto final, después la obediencia debida, y de alguna manera lo que creíamos que iba a ser el final de los juicios, ¿no? Hasta acá se llegó, más no podíamos. Pasamos el menemismo con los indultos y la reivindicación del terrorismo de Estado, ¿no? Y los milicos asumiendo, los genocidas asumiendo en puestos de gobierno, ¿no? Bussi, gobernador, Patti, intendente y candidato luego a gobernador. Los genocidas estaban gobernando. Vinieron los tiempos de la alianza que no hacía nada por los juicios, ni por la derogación de las leyes, ni de las leyes, ni nada. Hemos pasado unas cuantas tormentas, y sin embargo, bueno, llegó aquel 2003, y también pasamos luego las tormentas del macrismo, y ahora la tormenta de la cuarentena, pero en cada etapa hubo actos, hechos, ingenio, apariciones
y esto me parece que es también importantísimo, ¿no? El surgimiento de la más diversa calidad y mejor calidad, cada vez que aparecían, de organismos, ¿no? Cuando uno dice organismos, no se refiere solamente a los organismos históricos, a los que siempre les estaremos y les estamos agradecidos por toda la lucha, ¿no? La Argentina tiene una cantidad de organismos de derechos humanos que creo que no tiene punto de comparación, por lo menos en los países más vinculados a nosotros que conocemos. A uno llega a veces, ¿no? Llega a un lugar y de pronto se encuentra con que hay un sindicato que tiene comisión de derechos humanos y que está trabajando por la memoria. En ese mismo lugar hay una comisión en el barrio que trabaja por la memoria, y en la escuela, y en el centro de estudiantes de una de las facultades. Y además están los organismos tradicionales, más los que están trabajando por las baldosas, o de pronto, como siempre cuento yo, de pronto en la Argentina los clubes de fútbol empezaron a formar comisiones por la memoria. Y de pronto en la Argentina se estaban haciendo en estos últimos años homenajes en las canchas de fútbol, esas canchas de fútbol que a veces nos duelen tanto porque fueron las mismas donde 6 veces fue ovacionado Videla en el Mundial de Fútbol del 78. Bueno, en esas canchas de fútbol hoy esas multitudes estaban aplaudiendo hace poco tiempo a los familiares de los desaparecidos, de Ferro, de Argentino Junior, de Huracán. ¿Por qué? Porque se habían formado, se han formado y están vigentes y cada vez crecen más, tanto en los clubes de primera división como del ascenso, de las provincias, etc. Bueno, todos esos que yo me animo a decir, algún día se hará el censo de organismos de derechos humanos, que son miles en toda la Argentina, son pequeños motores de los juicios. Son grandes motores de la memoria y al mismo tiempo pequeñitos motores que sumados dan un motorazo que empuja a los juicios. Entonces, esas 2 líneas de acción, la línea de acción de conformar en el territorio y en cualquier lugar donde estemos, comisiones por la memoria, instituciones por la memoria, actividades por la memoria, esa primera línea de acción, sumada a todo lo que podamos hacer en el terreno judicial, esas 2 grandes líneas de acción son las que van a permitir que los juicios se aceleren y van a permitir que los juicios continúen. No es tarea de abogadas y abogados. Los abogados y las abogadas han hecho mucho. Primero, saludamos, reivindicamos y ponemos en el primer lugar a las compañeras abogadas y abogados que en los tiempos más difíciles, en aquellos años 60 y 70, cuando había que luchar por la libertad de los presos políticos y los compañeros que caían, y los que luego, en la oscuridad de la dictadura, hacían los habeas corpus, iban a las cárceles, etcétera, que esa fue nuestra primera línea, segunda línea, tercera línea. Ahí estuvieron las compañeras abogadas y abogados, pero fueron los organismos de derechos humanos y el pueblo movilizado, primero pocos y después mucho pueblo, los que empujaron los juicios. Los abogados pusieron mucho, pero pusieron su militancia y su técnica, pero necesitaban ese empuje de atrás. Esa era la verdadera llama para poder enjuiciar, para poder buscar la verdad. Y esa llama en la Argentina, por supuesto, nunca se apagó. Cada movilización del 24 de marzo trajo más y más gente, y cada vez más jóvenes. Y eso, sin duda, permitió que si no había juicios, bueno, iba a haber scratch, y los íbamos a ir a buscar en el exterior, para tratar de juzgarlos en el exterior. Y llegamos al momento actual en que, y esto no lo tomen como una crítica, sino como una reflexión de aprendizaje, porque tuvimos que aprenderlo.
no somos el único país, no digamos que somos el único país que juzga a los genocidas, porque no lo somos. Somos sin duda un país que tiene muchísimo para contar y muchísimo para enseñar, pero no somos el único, y esto lo digo en función de que en muchísimos países en este momento hay miles y miles de compañeras y compañeros que están dando pelea también para llevar adelante su juicio y castigo a los responsables. En algunos con mejor suerte, en otros con peor suerte. Pero así como en la Argentina tenemos a nuestras madres, están las madres uruguayas, están las madres chilenas, están las madres brasileras, están las madres peruanas, están las madres en Sudáfrica, hay pelea por el juzgamiento, con todos los distintos escenarios que cada país ha tenido. Pero no somos el único país donde se llevan adelante los juicios. La victoria por el juicio y castigo a los genocidas ha sido una victoria de la humanidad, que tiene excepciones porque hay países que, por ejemplo, les importa tan poco que no concede la extradición de los genocidas, o que te ponen muchas dificultades, pero hay otros que ayudan. Y por eso esto lo aprendimos de las madres, ¿no? De las primeras reuniones con las madres, cuando las madres entendieron que había que salir para buscar la ayuda y que había que internacionalizar este tema. Y esta también fue una de las claves de todo este escenario que hoy nos toca con orgullo vivir, la continuidad de los juicios, pero que tiene que ver con mucho de lo que también se logró en el apoyo internacional. Por eso ese apoyo internacional merece que nosotros digamos, y esto lo cuento porque muchas veces compañeros de buena fe dicen, no, porque somos el único país. No seamos así, no somos el único país. Y esa pelea es la pelea internacional es la que nos permitió unir para que haya muchas de las cosas que hoy tenemos, que hoy tengamos jurisprudencia internacional, que hoy tengamos posibilidades enormes de dar peleas en otros escenarios que no son de Argentina, tiene mucho que ver con esa solidaridad que también tenemos que proclamar y reclamar. Bueno, lo último es decirles que particularmente, y con todo lo que tiene que ver con una de los temas pendientes, porque sé que a ustedes en Memoria Palermo y a muchos de quienes integran otras comisiones de derechos humanos o por la memoria de distintas partes de Capital y Gran Buenos Aires, los movilizó en su momento y muy lindo y muy fuerte para hacer muchas cosas, pero entre otras hacer un acto en el cementerio de la Chacarita por el tema de la responsabilidad de la responsabilidad civil de quienes permitieron que en la Argentina hubiese NN y que en la Argentina hubiese un mecanismo estatal que permitiera el ocultamiento de los restos de los compañeros y compañeras que caían. Esa es una de las tantas causas pendientes. Esa es una de las tantas causas, lo que algunos llaman la causa de la morgue. Nosotros la ampliamos más porque no es solo la morgue la que tuvo algunos empleados jerárquicos de la morgue, los que tuvieron responsabilidad en este ocultamiento, sino que también los hubo del cementerio y también los hubo de otras instancias administrativas. Es uno de los tantos reclamos que hay que hacer para que se acelere todo esto. Eso está pendiente. Están pendientes muchas cosas en la Argentina. El 60% de nuestros compañeros y compañeras desaparecidos no sabemos a qué centro clandestino fue llevado. El 60%. Por lo tanto, hay mucho para investigar, hay mucho para lograr que cuenten y que hablen muchos testigos que todavía no hablaron, hay muchos centros clandestinos por juzgar, por lo tanto la tarea es enorme, pero a no perder las esperanzas porque estamos bien parados, estamos con una fuerza importante. Esta actividad de hoy es parte de la lucha por el juicio y castigo a los culpables,
Así que agradecerles y, como siempre, decirles que, bueno, que hay muchos abogados y abogados jóvenes que se han sumado y que también agradeciéndoles a ustedes la tarea y el homenaje hoy a Mario Clavel. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad es que es un placer escucharte como siempre y aprendemos todo el tiempo. En esta situación que mencionaste, en la reapertura de la causa de la morgue judicial ampliada por la responsabilidad de la desaparición de cientos de compañeros en el cementerio de la Chacarita, y muchos de ellos pasaron al osario general sin poder recuperar los cuerpos. La verdad es que fuiste una brújula para nosotros. En esto de poder conectar, ¿no?, la presencia de familiares, cientos de familiares y amigos en la colocación de baldosas, que es nuestra actividad fundamental, y también la presencia de los medios que nos ayudaron a difundirlo y lograr con esto que se reabriera la causa. A nosotros eso nos enseñó muchísimo y fue valiosísimo. Así que bueno, eternamente agradecidos, y en esto que decís, ¿no?, que todo el tiempo tenemos que estar reinventando, y la verdad es como ampliando nuestro conocimiento en relación a nuestra tarea. Bueno, quiero contarte que también, ¿no?, me parece que es fundamental recalcar que hay más de 150 personas escuchando por Facebook, siguiendo la charla, y que entre esos comentarios, bueno, estamos conmovidos, ¿no? Un compañero, Luis Comandé, nos envía y dice: lo bueno de las audiencias virtuales es que vemos algunas caras de frente y no de espaldas. Y otra compañera suma: hay que mejorar un poco el tema de la conectividad, fundamentalmente por los testigos, ¿no? Me parece que resume el espíritu que hoy nos transmitiste y que nos motiva, esto de, aunque la dificultad está, siempre existe esa garra que yo creo que los 30.000 nos hacen sacar, y que nuestros militantes históricos tienen, y que son justamente ellos los que dan batalla. Bueno, ahora con el tema de la virtualidad sí está esta dificultad del acompañamiento a los testigos, como bien dijiste. Y también se nos armaba esta pregunta de cómo desde estos organismos, cómo desde Memoria Palermo y desde cada uno de los que hoy escuchan tu charla, podemos ayudar, si hay una innovación dentro de la virtualidad, si a pesar de que muchos compañeros tengan que estar en casa por la pandemia y tal vez hasta último momento por la edad, cómo desde la virtualidad, o desde quizás se nos ocurría seguir los juicios online, sabemos que la radio de Hijo los está transmitiendo, pero ¿cómo podemos sumar, aunque sea por este medio? Bueno, otra de las cosas, digo, hay mucho para contar de lo que está pasando en cuarentena, de lo bueno, ¿no? Más allá de las críticas, críticas, objeciones, a un montón de cosas que pasan. Está bien lo que dijo Luis y otra compañera, creo, recién, ¿no? Es cierto que entre las desventajas, por ejemplo, hay una ventaja que se comentaba el otro día en la comisión Vesubio-Puente 2, en el juicio de Vesubio que se reanudó, que como ahora vieron que ahora todas las caritas que vemos nos permite ver desde detalles del rostro hasta anécdotas de lo que tenemos colgado atrás, cuadritos, etcétera. Entonces, como en estos escenarios de Zoom, nosotros vemos a los jueces en sus casas, a los abogados de los genocidas en sus casas, y a veces al testigo, por supuesto, en su casa, y a veces hasta al público en su casa, esto que decía Luis, les vemos la cara, y les vemos los gestos, cuando se aburren, cuando se duermen, cuando tienen algo atrás que nos indica claramente de qué lado están, ¿no? Uno espiando un poco la biblioteca del que está atrás y logra ver ahí, asomándose los libros que tiene, se puede dar cuenta de ver para dónde va. Por supuesto, los abogados de los genocidas ya se imaginan todo lo que tienen colgado atrás. Pero bueno, esta también ha sido una ventaja de la virtualidad. Lo que sí, respecto de la transmisión de las audiencias, acá también hubo un debate, ¿no? Bueno, pero no es lo mismo verlo por acá que estar en la sala. Bien, tenés razón, no es lo mismo. Ahora, antes a la sala
a las 9:30 de la mañana, iban 30 personas. El otro día, en uno de los juicios que se televisó, porque uso ese lenguaje para que se entienda, se transmitió como si fuera por televisión, pero en el sitio web de La Retaguardia, que son compañeros de un medio de comunicación alternativo y nuestro, transmitieron vía YouTube, su canal de YouTube. Entonces había más de un centenar de personas viendo ese juicio. O sea, se logró que más gente que la que concurre presencialmente lograra ver ese juicio, y ya nos preguntaron el otro día si se podía habilitar que un colegio hiciera una actividad mirando por Zoom, los alumnos con su docente, etcétera, pudiese ver este juicio. Bueno, sí, entonces vamos a tener todavía más conexiones. O sea, hay tribunales que se abrieron en esta cuarentena, de tal manera que, por ejemplo, este juicio de la contraofensiva montonera que se está haciendo en San Martín, hoy voy a usar el término antiguo, se televisa. Es decir, lo pueden ver todo aquel que se conecte a YouTube y lo mira. Y eso no había ocurrido nunca en este juicio, en este juicio de la contraofensiva. No habíamos tenido el tribunal, que es bastante accesible, no había permitido eso, y lo permitió ahora, y sin restricciones, lo puede ver cualquiera, se conecta y punto. Otros dijeron, no, vamos a crear una sala virtual, como la de ustedes hoy más o menos. Entonces, se creó la sala virtual y la gente se anota para verlo, ¿no? Y manda su DNI al tribunal por medio de un mail, pero lo puede ver, no es tan abierta. Pero bueno, se logró estas cuestiones, y sí, una de las cosas son que se puede intentar hacer es difundir esto para que, bueno, en la mayor cantidad de lugares se pueda ver, porque la ventaja hoy es que alguien que está en París puede ver el juicio, y esa persona que está en París hoy, antes no podía ver el juicio porque no podía concurrir a la Argentina. Fantástico, Pablo. Sí, nos planteamos si después esto se podría sostener, ¿no? Me parece que también ahí tenemos como una punta para aunque la pandemia después termine, poder sostener estas dos versiones. Me parece que una combinación sería justamente abrir mucho más el juego. Bueno, ahí va a continuar Nati porque tenemos muchísimas preguntas, obviamente vamos a seleccionar algunas. Sí, tenemos varias preguntas y varios comentarios con respecto a esto también, compañeras y compañeros que dicen que básicamente ahora se suma mucha más gente, como bien decía Pablo, y que también habría que buscar una alternativa, o habría que ver cómo se puede llegar a llevar a cabo los programas como el de la Escuela va a los Juicios, también de forma virtual, en este contexto. Y en cuanto a en cuanto a las preguntas que tenemos, hay una muy puntual que es si el testimonio de los integrantes de Historias Desobedientes puede ser impugnado por el parentesco de los acusados. Sí, fue el testimonio de Pablo Berna, hijo de un médico genocida que colocaba inyecciones en Campo de Mayo a los compañeros y compañeras, deducimos que para los vuelos de la muerte, y también para simular, cuando ponían compañeros y compañeras en vehículos, para simular enfrentamientos y tenerlos adormecidos. Este compañero declaró, él es el hijo del médico genocida que vive, que por ahí ustedes se acuerdan, generó hace un año y pico un programa que hubo de televisión en Telefe con este tema. Él declaró y la defensa impugnó, pero el tribunal permitió que declarara. Así que
esa primera batalla se ganó. Después vamos a ver qué efecto tiene en la sentencia, todavía no hubo sentencia. Si la sentencia después va a ser cuestionada por la defensa, o sea, si sale a favor de condenarlos, la defensa apelará y veremos qué dice la Cámara Federal de Casación. Pero por ahora el primer paso, la primera batalla en ese juicio se ganó y Pablo pudo declarar, ¿no? La defensa había impugnado y había tratado de impedir que declarara. Nosotros tenemos todavía un código procesal penal que pese a que fue reformado ya quedó viejo, como gran parte de las leyes que enseguida quedan viejas y hay que modernizarlas, que todavía establece que los hijos, los padres, es decir, los ascendientes directos y los laterales, hermanos, no pueden declarar contra sus familiares. Y eso, por supuesto, ha generado que este colectivo Historias Desobedientes presentara un proyecto de ley para modificarlo, diciendo que, estableciendo que en las causas por delito de lesa humanidad, esto quede sin efecto. En realidad para mí tendría que quedar sin efecto para siempre, pero bueno, por lo menos dar el primer paso. Bueno, ahí por ejemplo hay una cosa concreta para reclamarle a diputados y senadores. Ese proyecto de ley no se trató el año pasado y creemos que es factible de que se pueda tratar cuando, bueno, se termine esta situación de emergencia y de cuarentena, que sea una de las primeras leyes a sancionarse para permitir que familiares de genocidas puedan declarar y aportar en esta lucha por el juicio y castigo. Bien. Pablo, acá otros compañeros preguntan, ¿no?, en relación a la nominación de Rafecas a Procurador General de la Nación, si justamente qué injerencia podría tener como para acelerar los juicios y qué implicancias tendría. Y suma en la misma pregunta sobre la reforma judicial, que incluye la creación de 23 juzgados federales con la intención de descentralizar el poder y agilizar los juicios, ¿y cómo lo ves? Si estas serían como dos cuestiones positivas para poder acelerar los juicios, ¿o qué implicancias tienen? La primera, sí. Bueno, la primera tiene una respuesta de dos caras, porque el nombramiento, que sabemos que tiene alguna dificultad, porque el radicalismo anda poniendo obstáculos, por lo menos ahora verbales, a la posibilidad de darle el acuerdo a Rafecas para que sea procurador cuando se trate finalmente su situación en el Senado. Si lográramos que el nombramiento de Rafecas lo pusiera en el lugar de procurador, yo creo que la procuración, o sea, el Ministerio Público Fiscal, va a recibir un viento fresco muy importante que va a ayudar a muchos aspectos de la persecución penal de delitos, también en lesa humanidad, ¿no? El Ministerio Público Fiscal tiene un área dedicada a lesa humanidad, una unidad fiscal especializada. Y yo creo que la llegada de Rafecas a la cabeza del Ministerio Público Fiscal, a esa unidad le va a dar un oxígeno importante, una dedicación importante, la necesidad de que se tome más gente, sobre todo porque hace falta para investigar y para llevar adelante los juicios. Hay problemas de necesidades fiscales, hay problemas de necesidad de trabajadores en el Ministerio Público Fiscal. Y digo de dos caras porque como contrapartida va a tener que dejar su cargo de juez, obviamente, y eso jorobaría mucho a la más grande causa que tiene la Argentina. La causa que tiene Rafecas en su juzgado es la causa del primer cuerpo de ejército. Y es ahí, por ejemplo, donde está la llamada causa de la morgue, entre otras causas. Y eso va a causar, se va a sentir eso, porque hasta que se cubra la vacante, va a ocupar su lugar alguno de los jueces
que está hoy en Comodoro Pi, que ustedes saben que no es precisamente un lugar muy agradable para la vida ni para la justicia. Y no sabemos quién va a ocupar ese puesto, pero de los que hay, dejan todos mucho que desear, todas y todos, porque hay mujeres también. Ahora, va a llevar un tiempo ocupar esa vacante, generalmente se tarda 2 años en ocupar la vacante de un cargo de la justicia federal, y creo que vamos a tener que sufrirla ahí. Ojalá que no, pero yo el escenario que me imagino es que vamos a tener que ir todos los días a Comodoro Pi, al 3er piso, a golpear la puerta para que el juez o la jueza que esté en reemplazo de Rafecas mueva. Lo segundo, no va a tener, en lesa humanidad, no va a tener incidencia. La idea de la reforma judicial de extender la competencia, la jurisdicción de los jueces, y que no sean los 12 de Comodoro Pi, sino que se sumen los jueces que están desparramados en el resto de la justicia nacional, en lesa no va a tener ningún efecto, porque las causas de lesa ya están instaladas en determinado juzgado, de ahí no se mueven. O sea, el juzgado número 3 de Rafecas tiene todo primer cuerpo de ejército. No va a haber otro juez que lo pueda ayudar. El juzgado que se tiene que encargar es el juzgado de Rafecas, el 3. Por más que las nuevas causas que no son de lesa humanidad vayan a los otros juzgados, la del primer cuerpo de ejército se queda ahí porque es el juez natural, se llama el juez natural de la causa. Y eso no va a cambiar. Lo que tenemos que pedir es que al juzgado de Rafecas, al juzgado de San Martín, al juzgado de La Plata, al juzgado de Córdoba, al juzgado de Tucumán, le pongan más personal, que la Corte destine una partida de dinero para que contraten más personal, para que haya, en vez de 8 o 9 como hay hoy, que pongan 25 30, porque si no, no se puede avanzar en la instrucción de las causas. Claro. Te hago una pregunta, Pablo, de un compañero que acá recuerda, que pregunta en realidad, ¿cuál es tu mayor recuerdo, el mayor recuerdo que te quedó del juicio a las juntas? Sí, son varios, pero digo, el mayor recuerdo afectivo, digamos, de lo que nos impactó y conmovió fue el testimonio de Adriana Calvo de Laborde. El testimonio impresionante de alguien que habló casi 2 horas y que a la hora que le preguntaron los genocidas, que eran 9, las 3 primeras juntas, tenían 21 abogados defensores en total. Y cuando el presidente del tribunal terminó de declarar a Adriana, les preguntó a toda esa masa de abogados defensores, ¿tienen alguna pregunta para hacer? Ninguno preguntó nada. Había sido de tal contundencia el testimonio de Adriana que quedaron mudos, y la sala quedó muda también. Eso por el lado de conmoverme, ¿no? Después, por supuesto, las acciones de Eve, infaltable en la sala, cuando la querían obligar a que se sacara el pañuelo de las madres, y Eve se lo sacó afuera, pero llevaba dentro del vestido más pañuelos, entonces cuando entró a la sala, sacaba pañuelos de adentro de la ropa y se los ponía y la volvían a obligar a sacarse el pañuelo. Ese desafío enorme, bueno, de nuestra querida Eve, que por si no lo saben, hoy a la madrugada y a la mañana fue amenazada, le tocaron el timbre del departamento para amenazarla de muerte y le hicieron una llamada telefónica también, así que bueno, todo nuestro respaldo y solidaridad para la gran Eve. Justamente ahí queríamos pedirte una reflexión porque era algo que también nos preocupaba y que también se refleja en el Facebook, pedirte esto que estás haciendo, pero si querés ampliarlo un poco más, también, ¿no? Cómo enviar todo nuestro apoyo desde acá, por supuesto, y obviamente, y escucharte al respecto.
Sí, estábamos al tanto y también el Face está bastante, por Facebook los compañeros están bastante revolucionados en relación justamente a la amenaza que sufrió Eve. Sí, hoy Eve, por supuesto, quien no sé qué número de amenaza debe ser esta para ella, de todos modos no es para por eso dejarlo pasar, pero bueno, Eve obviamente que esto no de ninguna manera ni la hace retroceder, ni mucho menos callarse. Y yo creo que, bueno, Eve y las madres, digo, porque más allá de la existencia de todos los organismos, y de toda la importancia que tienen todos los organismos, hoy la cuestión fue dirigida específicamente a Eve. Y si hay algo que nota uno cuando los escucha a los genocidas o cuando escucha a los defensores de los genocidas, es que en el primer lugar que apuntan es a Eve y al pañuelo blanco. Así que sí, todo lo que se pueda acumular de solidaridad con Eve y con las madres va a venir bien en este momento. Acá tenemos otra pregunta que dice, toda sentencia es una construcción establecida por la confrontación de ideas en un determinado momento de la sociedad. Aquel fallo era el de la Argentina de 2005 que pedía justicia a gritos. Nos pasa un textual tuyo de En Caras y Caretas. Y hace la siguiente pregunta, que es ¿cómo evaluás el momento de la sociedad hoy? Y en relación a esto, ¿qué expectativas tenés sobre los fallos en este momento de la sociedad? Bueno, hablar de la sociedad argentina como de cualquier otra, ¿no? Porque ese también es algo que a veces nos caracteriza, decir, bueno, pero este país está lleno de no sé qué. Digo, todas las sociedades atraviesan más o menos parecidos problemas respecto de la valoración del pasado, de dejar el pasado atrás, etc. Digo, esto ha formado parte de la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros hemos ganado una importante batalla que hay que cuidar, ¿no? Creo que nosotros hemos logrado que un porcentaje importantísimo de la sociedad valore los juicios, a su manera. Algunos diciendo son unos genocidas, otros diciendo, y la verdad que estuvieron mal, otros diciendo, bueno, sí, el Estado no puede hacer eso, pero bueno, también los terroristas hicieron lo suyo. O sea, escuchás de todo, barbaridades, reflexiones profundas, sentimientos que van desde lo religioso, pero creo que hemos logrado que un alto porcentaje de la sociedad, no sé cuánto, pero es altísimo el porcentaje de la sociedad. La última encuesta que hubo, que la hizo una facultad, la de, si no me equivoco, la de Filosofía y Letras, hará 5 años más o menos, daba que un 80% de la sociedad estaba de acuerdo con el juzgamiento. Por supuesto, esto es tan relativo como relativas son las encuestas, pero creo que la Argentina logró que un alto porcentaje de la sociedad estuviese de acuerdo. Eso es lo que hay que conservar, y la mejor manera de conservar es lograr que ese puente no se rompa, es decir, lograr que mirar para abajo vienen las generaciones nuevas, los adolescentes y los niños, y hay que lograr que esos adolescentes y niños hoy hablen de este tema, lean este tema, vean películas de este tema, documentales, series, dibujitos, historietas, baldosas, lo que sea. La memoria tiene que entrar por cualquier lugar, y si entra por imágenes, por lectura, por papá y mamá, por donde sea. Y esa es la batalla que no podemos perder. El día que se pierde esa batalla, la sociedad se va a olvidar de a poco, y si se olvida de a poco, el reclamo de justicia se va a ir adormeciendo y extinguiendo, que es lo que les pasó a algunas otras sociedades. Donde la memoria, y al revés, desde el Estado se hizo lo posible para que se olvidara. Y bueno, nosotros creo que estamos en un momento particular y tenemos que seguir dando esta batalla. Yo creo que la sociedad argentina puede tener, y tuvo, y tiene todavía, serios problemas, pero
escuchan, la mayoría escucha que dicen fulano de tal fue un genocida, y yo creo que no salen a abrazarlo y a felicitarlo. Por lo menos salen a mirarlo raro, y gran parte a repudiarlo, y gran parte a pedir que se lo enjuicie. La verdad que maravilloso, te escuchamos y todo el tiempo nos llevamos tus reflexiones y nos llevamos el trabajo para nuestra casa, para Memoria Palermo, que hemos colocado muchísimas baldosas con los colegios de los barrios. También nos enteramos que están reabriendo ahora el programa Fui al Juicio con mi profe, que se había obviamente abandonado, así que hay un convenio también que suma a la Secretaría de Derechos Humanos de provincia, y eso también es alentador, ¿no? Que todos los docentes, además, está abriendo la capacitación virtual para los docentes, para que los que quieran después puedan acompañar a sus alumnos en esto de establecer puentes, ¿no? Con la militancia más joven y bueno, también con la memoria para que toda la sociedad pueda participar y para que sigamos con las nuevas generaciones transitando este camino de tener siempre la motivación de la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, Pablo, la verdad que un placer tenerte con nosotros hoy, ya vamos cerrando la charla. Como siempre, nos quedaríamos horas escuchándote, la repercusión que hemos tenido por todos los medios y seguramente vamos a seguir reproduciendo a través de nuestra página partes, fragmentos de la charla de hoy y anhelamos tener continuidad y poder seguir encontrándonos con vos porque la verdad es que siempre aprendemos algo nuevo, que sos una brújula, un motivador por naturaleza y bueno, también para nosotros un apoyo imprescindible dentro del Poder Judicial. Así que desde agradecimiento desde el corazón y bueno, en lo personal de todos los compañeros de Memoria Palermo, de todas las personas que, bueno, miles de saludos y felicitaciones y agradecimientos por toda tu labor en el Face y bueno, desde mi árbol familiar, desde lo personal también. Bueno, no, saben que el agradecido soy yo y que que estamos, y sigo hablando en plural porque compañeras y compañeros estamos a disposición para lo que haga falta, pero sobre todo para ponernos a pensar juntos, a ver cómo logramos más y más cosas. Lo que hacemos está buenísimo, pero hay que hacer mucho más, y si no lo podemos hacer nosotros, vamos a tratar de encargarle a alguien que está al lado nuestro que lo haga, pero sí, es hora de multiplicarnos un poquito más. Bueno, muchas gracias a ustedes.